Estamos en el Hotel Meliá, donde se está realizando un simposio nacional con motivo del aniversario de 66 años de fundación del Partido de Acción Popular. Hoy día vamos a entrevistar a muchos líderes activos, líderes y que fundaron el Partido de Acción Popular y líderes que están a nivel nacional. Hoy día se congregan en el Hotel Meliá todo el día. Vamos a entrevistar a muchos personajes importantes del Partido de Acción Popular para Contexto Digitales X, Carlos Cabaza, a través de la plataforma Noticias Skynet. Estamos en el break del simposio, aprovechando para entrevistar a uno de los líderes muy activo, muy fuerte en el partido, el doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente, que vamos a hablar de todo: coyuntura del partido, política nacional, política internacional. Empecemos. Doctor Luis Enrique Gálvez, vamos a empezar primero por el partido. ¿Qué está pasando con Acción Popular y esta reorganización que se está llevando a cabo en todo el Perú? Bueno, de todo, buenas tardes. Para mí ha sido muy satisfactorio estar acá en este evento organizado por la base de San Isidro. Y en cuanto a su pregunta de qué es lo que se está pensando realizar en el país, veo que estamos pues aquí en una nueva dirigencia que ha asumido, que es la de Julio Chávez. Sé que ha viajado a la ciudad de Ayacucho y de ahí a Chincheros, la cuna de Acción Popular, y a su regreso está programada la juramentación que se va a llevar, según se ha convocado, en las brisas del Titicaca para el día 17, si no me equivoco, de este mes, ¿no? Entonces, es importante ver que hay este dinamismo de la nueva dirigencia. Esperemos que ahora sí se derrumbe el partido hacia una regular renovación de cuadros y no tengamos más interrupciones de revocatorias, anulaciones, renuncias, que eso ya nos tiene muy mal desde hace más de 6 años, ¿no? Ya es indiscutible, no hay candidato a Lima. En cuanto a la candidatura de Lima, pues quedó muerta porque nuestra presidenta del comité electoral, que era la responsable por ley de inscribir las precandidaturas para la elección interna, no lo hizo. Entonces, por más que nosotros estamos con todo el entusiasmo y cumplimos con todos los requisitos, no se pudo realizar la primaria que estaba bajo la organización de la OMPE, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, si Acción Popular no tiene un candidato a Lima, ¿qué posición va a tomar en estas elecciones municipales? ¿Van a ir en alianza? ¿Van a conversar con algún partido? ¿O van a hacer un voto libre como siempre se ha optado? Mira, alianza es imposible, ¿no? Porque eso tiene que ser antes de la inscripción de una candidatura. El respaldo a otra candidatura tendría que ser una decisión del plenario nacional, ¿no es cierto? Lo considero poco probable en la medida que tenemos candidatos propios en los distritos y ellos cada quien va a bailar con su pañuelo, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil cruzar el voto y querer tener la seguridad de que se respalde a ellos y no vaya a ser que el voto inducido, respaldado, metropolitano, jale a su contraparte distrital. Entonces yo lo que creo que se va a dejar en libertad, obviamente, y va a ser muy lamentable, ¿no? Porque uno diría que puede no participar en una decisión política, es decir, no conviene participar, no participamos. O se puede no participar porque no hay candidatos, no hay gente con entusiasmo. Pero esta era una elección en la que habían muchos interesados en postular, ¿no? El partido había anunciado públicamente que iba a tener candidatos y al no tenerlos se manifiesta la incapacidad del partido de haber podido inscribirlas. Ellos sencillamente nos dejan muy mal parados ante la opinión pública y deja mucho que desear para un partido como el nuestro que aspira a ser gobierno, ¿no? Hablar de la política internacional. China, Rusia están trabajando en equipo, que son dos partidos comunistas, para implantar un nuevo orden mundial. Estados Unidos y la OTAN están trabajando en equipo para seguir con su orden que ellos habían establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un problema global, hay una guerra total de los dos países, no muy bélica a nivel mundial, pero sí económicamente. Acción Popular, organizando el país, viendo esta perspectiva de este conflicto mundial, ¿qué posición debe tomar? ¿La de la democracia o del comunismo? Bueno, en primer lugar, como expliqué en mi posición, hay que saber analizar el contexto internacional. China está gobernado por un partido comunista, pero que sus políticas económicas distan mucho de lo que es un economismo. Se está hablando ahí de un capitalismo de Estado, de una autocracia en cuanto al gobierno, pero cierto mercado libre en el nivel de la iniciativa privada a menor nivel y el dirigismo en cuanto a las grandes empresas, que son las que están permitiendo el crecimiento tecnológico, económico de China y también su capacidad militar.
En el caso de Rusia, no hay un partido comunista que gobierne. El partido de Putin creo que se llama Nueva Rusia o Rusia Libre, una cosa por el estilo, y es un partido distinto. El Partido Comunista de Rusia no apoya a Putin, está en contra de Putin, está en oposición, hay varios que están detenidos incluso porque están en contra de la guerra con Ucrania, ¿no? Entonces, es distinto. Y el caso importante también es el de India. India ha tenido gobiernos de carácter socialista, ¿no es cierto?, pero ahora está en una dinámica de crecimiento económico, de inversión en tecnología y dinamismo de empresas auspiciadas por el Estado, ¿no? Y se está convirtiendo pues en una de las más importantes economías mundiales. A nivel de población debe alcanzar en los próximos 20 años a China, ¿no es cierto?, y a nivel de economía en unos 50 años va a estar al mismo nivel, ¿no? Entonces es importante entender que son las nuevas potencias. Entonces el mundo va a cambiar, ¿no? Y no necesariamente en una ideología socialismo, capitalismo, sino en otro tipo de conceptos más orientados a conceptos autócratas. Tan así que se acusa pues a Biden de ser un líder socialista hoy en día, ¿no es cierto?, y de estar llevando un enfrentamiento con una Rusia que es mucho más proclive a ideas conservadoras, religiosas, sociales, ¿no es cierto? En general es una Rusia muy distinta a la que se podía hablar de la Unión Soviética. Pero lo cierto es que ha habido una agresión que nace de una ascendencia imperial que tiene Rusia desde mucho antes, ¿no? Desde prácticamente sus orígenes, desde la Rus de Kiev, como dicen. Ellos se fueron expandiendo, tuvieron la invasión mongol, luego tuvieron una serie de incursiones también islámicas, y finalmente comenzaron a resurgir el nacionalismo eslavo, ¿no es cierto?, en Rusia, con los zares, que dieron lugar pues a que se comenzara a crecer todo el Asia y la Europa del Este, ¿no? Y en ese sentido han considerado a Ucrania siempre algo así como semicolonia, ¿no? Porque consideran que son parte de lo mismo pero sometido a ellos, ¿no? Y sin embargo, desde la caída de la Unión Soviética en 30 años ha estado Ucrania forjando su propia identidad nacional, y esto no hay buen visto. Entonces no podemos aceptar jamás una actitud imperialista. Fueran los Estados Unidos los que hubieran iniciado una invasión, o fueran los rusos que inician invasión, eso no se debe permitir en el siglo XXI, ni querer modificar los mapas, porque ahora la idea de Rusia es querer anexarse todo el sur y este de Ucrania para recrear lo que era la nueva Rusia, que era una provincia que llegaba hasta Odessa desde la época de Catalina Grande, si no me equivoco, que era la que inició esa cuestión. Entonces eso no se debe aceptar. No es un siglo para conquistas territoriales ni para el resurgimiento de nacionalismos expansionistas como el que esté planteando Putin. Así que creo que tenemos que estar con los grupos occidentales, ¿no? Ahora, sabiendo ya esto de la posición global, que lo que está pasando en todo el mundo, los conflictos, la escasez de alimentos, el alza del petróleo, como dirigente de Acción Popular, ¿sabes tú que se está reorganizando el partido con nuevos líderes? Se están haciendo convenciones como esta. ¿Qué posición debe tomar Acción Popular para comenzar a restablecer la democracia, la institucionalidad en el Perú y defender siempre contra los grandes problemas que se avecinan? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, ubicarlos en el escenario internacional. China e India están tratando de sacarle provechos a esta situación de alza de precios de los combustibles y el boicot a Rusia, que les vende a ellos a un menor precio, ¿no? Hay otros países como Brasil mismo, ¿no es cierto?, y no solamente el caso de Venezuela, que es alineado con Rusia, pero Brasil mismo, que está también sacando ventaja, no hinteando a las sanciones para conseguir algún éxito. En ese sentido, el Perú debe ser principista en el sentido de condenar esa agresión, pero tampoco tenemos por qué cortarnos las venas, ¿no es cierto? Este es un problema que lo han generado terceros, y ya estamos pagando los precios de ese enfrentamiento con la inflación. Se acusa mucho al gobierno por la inflación, pero lo cierto es que la inflación peruana está a la par con la inflación norteamericana, ¿no? Lo que no les ayuda mucho, porque si el dólar sube encima con la inflación es mayor la diferencia, ¿no? Pero hay que aceptar que esto es un problema internacional y que la crisis alimentaria se va a venir por dos cosas: por la dificultad de importar granos como el trigo, el maíz, que somos deficitarios e importamos y que están creciendo a precios internacionales, como con el asunto de los fertilizantes que el país importa en su gran mayoría, a pesar de que tenemos fosfatos, nitratos, que podíamos estar haciendo la explotación. Entonces, hay que entender eso, no solo culpar al gobierno, ¿no es cierto?, sino entender que hay que tomar medidas que cualquiera que aspire a entrar a gobernar va a tener un escenario que va a durar varios años, de inflación, de alza de precios, ¿no es cierto?, y de una tensión. Tenemos un conflicto que yo ya llamaría mundial, porque si bien solo está combatiendo ucranianos y rusos, en la práctica las economías
rusa, bielorrusa, las mismas economías Kazajistán y otras vinculadas al eje soviético, exsoviético, ¿no es cierto?, como toda la Europa y Estados Unidos, han creado una economía de guerra que está desembocando en una situación de alza de precios, de dificultades en las líneas de suministros, ¿no es cierto? Ya no se puede comercializar fácilmente y todo esto va a hacer que cada país comience a tener que jugar a depender lo mismo. Tenemos que comenzar a ver a nuestros vecinos para poder intercambiar con ellos dentro de la misma Latinoamérica, ¿no es cierto? Y porque puede en cualquier momento cortarse cualquier comercio con el Asia-Pacífico o con la Europa, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que replantearlo. Y internamente entender pues de que el país está llevando a una situación de polarización absurda, ¿no es cierto? Lo que la gente le reclama a su gobierno y al Congreso es que se genere pues una situación de calma, de paz social, que ayude a la producción, al empleo, ¿no es cierto?, y a la mejora económica, sobre todo en una época de pospandemia y en una época de crisis económica mundial y de guerras, ¿no? Entonces, encima están metidos ahora un enfrascamiento inútil, ¿no es cierto?, de quién es el que debe salir ganando esta pelea, si el gobierno o el Congreso, me parece necesario. Creo que en ese sentido Acción Popular tiene que ser muy responsable y ya manifestar en un comunicado formal, cosa que hasta ahora no lo ha hecho, que aquí, si el Congreso y el gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo para gobernar, tienen, por presión del pueblo, que ponerse de acuerdo para concluir con este gobierno y decidir un adelanto general de elecciones. Porque de lo contrario, esto va a seguir dando tumbos y no vamos a llegar a ningún lado. Adelanto de elecciones. Acción Popular, con la capacidad de organización que tiene a nivel nacional, con su nuevo dirigente de Acción que ya tienen elegidos, ¿cómo ves tú el partido cuando toma las riendas para recuperar el país? Bueno, ojalá, como digo, se consolide este relevo en el mandato de la dirigencia nacional, que es además una dirigencia que va a tener un corto plazo, porque su periodo es 2021-2023, o sea, le tiene poco más de un año, y el medio año final se pierde en el proceso electoral interno para poder hacer la transferencia. Entonces lo que tiene que hacer es consolidar la estructura partidaria y definir lo que también he hecho en esta exposición. En primer lugar, una reinscripción, porque no podemos estar con un padrón inflado, con gente que han entrado traídas por intereses de candidaturas de coyuntura y personas sin ninguna convicción, que uno los cogía en la cola de votación y le preguntaba quién era el fundador del partido y a veces ni lo recordaban. Entonces, no puede ser ese nivel de que yo traigo gente porque le debo algún favor, trabaja conmigo o es beneficiario de un programa social de mi municipalidad y lo hago votar, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener un congreso ideológico y uno programático, un congreso ideológico en que se fije nuevamente los planteamientos de principistas del partido de cara a los próximos 30 o 40 años, porque no es lo mismo lo que era el país, como he señalado, y el mundo, a la fundación del partido de los años 56, o en el gobierno de Belaúnde del 80, en lo que es ahora, 20 años después de su muerte. Entonces es necesario, indispensable, hacer todo un concepto no solamente de maquillaje, de redacción, para ponernos de acuerdo con la terminología moderna, sino para poder tener esa visión de lo que va a ser un mundo distinto. Ya en el mundo bipolar en el que se vivió durante los gobiernos primero y segundo de Belaúnde, sino ahora pues en una situación de potencias emergentes y de donde la ideologización está dejando mucho de lado a lo que es el interés económico momentáneo y de ganancia y de poder, ¿no? Y luego las ideas programáticas, por lo menos deberíamos tener 3, 4, 5 planteamientos concretos a la población, decir, llegar al gobierno hacemos esto, así como Belaúnde dijo la marginal, así como Belaúnde dijo cooperación popular, así como Belaúnde dijo la banca de fomento, ¿no es cierto?, así como Belaúnde dijo la educación al encuentro de educando, tenemos que decir pues esas cosas concretas, decirle a la población, yo no te ofrezco 1000, pero te ofrezco que estos 5 puntos los voy a ejecutar en tal avance, primer, segundo, tercer año, para devolver la fe. Porque una democracia en la que la gente no tiene fe en sus elegidos, naufraga. No hay democracia sin confianza, sin fe. Y eso es lo que está pasando hoy día. La gente no cree nada, ni en el que fue elegido, ni en las propuestas de las alternativas como candidatos. Palabras a todos los dirigentes a nivel nacional e internacional que nos ven a través de Noticias Skynet para Contextos Digitales X, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo deben de coordinar Paseo Colón con los dirigentes por teléfono? ¿Qué mensaje le darías a todos los dirigentes para esta reingeniería de Acción Popular? Bueno, apenas estemos en una mayor tranquilidad respecto a la pandemia y se pueda retomar el tráfico normal, ¿no es cierto?, y las reuniones normales, deberíamos retomar la actividad de visita de base, siempre el trato personal, el dar la mano, el abrazar, el comer juntos, ayuda mucho a confraternizar y a forjar una unidad en esto.
Pero de todas maneras tenemos que aprovechar lo que ya se ha aprendido de las técnicas virtuales, ¿no es cierto?, para comenzar a tener debates. Yo le decía, si vamos a convocar un congreso ideológico, debería haber foros permanentes, virtuales, para que de todo el país escuchemos posiciones, ideas, se redacten documentos para llegar ahí. Si vamos a hacer un congreso programático, tenemos que tener igual planteamientos técnicos, nuestros comandos profesionales, de las personas que tienen especializaciones o ocupados cargos públicos en el interior del país, para poder tener una agenda con documentos que se puedan llevar fuera de estas sesiones preparatorias hasta el congreso formal en que se apruebe. Ojalá que esta dirigencia tenga la tranquilidad para evocarse a eso y que para el próximo año podamos tener estos congresos que yo considero importantísimos. Palabras de Luis Enrique Gálvez, dirigente activo, uno de los grandes líderes que hay en el Partido Acción Popular. Vamos a seguir entrevistando a otros dirigentes y a otras personalidades que están en este simposio a través de Noticias Skynet. Carlos Cabaza, Lima, Perú. Estoy en la búsqueda de uno de los pilares del Partido Acción Popular desde la época de Fernando Belaúnde, ícono en la política, Miguel Cruchaga, el arquitecto, uno de los fundadores, uno de los grandes líderes que han trabajado en este gran partido de 66 años. Genéticamente hablando, muchos nacieron acá, sus hijos son de Acción Popular. Estoy emocionado de escuchar las palabras que nos va a comentar el arquitecto Cruchaga. Cuéntenos un resumen de la época del 56, de la época del 80 y de ahora último, cómo está pasando Acción Popular. Bueno, menudo aprieto el que me pone usted a contar la historia del Perú contemporáneo prácticamente. No sé si es posible sintetizar tanto tiempo en pocas palabras, pero el Partido de Acción Popular nació con la candidatura de Fernando Belaúnde Terry en el año 56, cuando no había todavía partido, era simplemente un frente de juventudes democráticas, y fue una cosa muy especial porque se juntaron varios factores en ese momento. En primer lugar, el factor de que no existían los medios electrónicos. O sea, toda la difusión de las ideas se hacía en la calle. Eran mítines en las calles, en las plazas, y eso era el medio principal. La radio contribuía a algo, pero no era tan excepcional como son los medios de televisión hoy día. En segundo lugar, Belaúnde pues era un hombre muy joven, en ese momento tenía 42 años en esa campaña, y su movimiento fue un movimiento que convocó mucho a los estudiantes universitarios, porque el Frente de Juventudes Democráticos estuvo formado por estudiantes de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y estudiantes de San Marcos, de donde venía pues justamente el grupo de Álvaro Landín y todos esos. Entonces fue una fusión curiosa entre ingenieros y abogados la que dio origen a Acción Popular, porque todos ellos tenían en común que habían sido de alguna manera y en algún momento discípulos de Belaúnde en la universidad. Y tenían una gran admiración por su entusiasmo, por producir ideas renovadoras que tenían una característica fundamental, y es que eran ideas creativas. Yo digo que esa época fue una época que introdujo en la política un factor que es casi perdido ahora, la edificación. Cuando hablamos de una persona que es estimulante para el ánimo, para el espíritu, decimos que es una persona edificante. Cuando hablamos de una persona que piensa en fórmulas para hacer que el Perú o su país sea un país más importante, más desarrollado, más feliz, busca ideas y acciones edificantes. Hoy día estamos viviendo una era en la que lo que prevalece en política son las personas destructivas, las personas en las que su principal obsesión es demostrar que todo está podrido, que nada tiene remedio, que todos son unos tramposos, que el que nos parece que no es tramposo es porque nos ha engañado muy bien, pero que en el fondo los realistas, los inteligentes, se dan cuenta que todo es una gran trampa. Y eso crea un clima que es terrible para un país, el clima de la absoluta falta de fe en todo y en todos. Creo que la gran tarea de Acción Popular en este momento es reconstruir la capacidad edificante que tienen los seres humanos para volver a crear un clima que sea como fue el clima de aquellos años. Es verdad que yo estoy hablando de una campaña del año 56 cuando solamente tenía 16 años, o sea que hay mucho de fantasía juvenil en eso, pero yo nunca he visto las ciudades más alegres, más festivas,
cuando había una visita de Belaúnde y se hacía un meeting que eran a su vez instructivos, a la vez constructivos, pero sobre todo edificantes. Si usted analiza el elemento común en toda la oratoria de Belaúnde es que era un hombre fundamentalmente edificante. Y eso es una cosa muy contagiosa cuando se sabe hacer bien. Y le dio una fuerza muy grande desde el comienzo de su participación en política. Luego, claro, el partido llegó al gobierno en el año 63, por primera vez, después de dos luchas previas, la del 62 y la del 56. Y el 63 se dio virtualmente un empate parlamentario, porque el APRA y el odrismo sacaron un número de parlamentarios superior al de la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana. Entonces fue un año muy difícil porque toda esta cosa de la viada entusiasta que se había creado con las campañas era frenada por una alianza de líderes ancianos. Aida La Torre ya empezaba a hacerlo y Odría lo era desde tiempo atrás. Entonces era una cosa muy descorazonante. Sin embargo, Belaúnde supo sobreponerse a eso y consiguió hacer un gobierno muy exitoso, que hizo mucha obra, que mantuvo al país muy, muy contento. La prueba de ello es que pocos meses antes del golpe militar de Velasco en el año 68, Belaúnde había llegado del Punta del Este y su llegada a Lima fue apoteósica. Yo no me olvidaré nunca cómo estaba el aeropuerto Jorge Chávez, lleno de bote a bote, y el recorrido que hicimos hasta Palacio de Gobierno, que fue una marcha triunfal increíble por el éxito con el cual Belaúnde había defendido las ideas de la democracia sudamericana y las ideas de la renovación juvenil. Cuando vino el gobierno de Velasco se produjo un gran escollo en esta historia, porque fue un gobierno muy destructivo. Su característica fundamental era insinuar que todo había sido un robo, que todo había sido un gran fraude, y trataron de hacer una nueva versión del mismo programa, pero hecha con la imposición de las armas y con arreglos subrepticios por debajo, ¿no? Por ejemplo, hicieron la pantomima de tomarse la Brea y Pariñas, pero la famosa página 11. Inventaron la página 11 y luego por abajo le pagaron a través del canciller de la Flor a un señor Green todo lo que le habían quitado a los gritos, que quitaba a los gritos, se la pagaron a precio de oro. Eso creó una gran desmoralización en el país porque los países no son tontos y cuando ven que una cosa así es posible, que es posible que la haga sus propias Fuerzas Armadas, eso produce un gran desaliento. Y ese gran desaliento vino complementado por una gran inflación que empezó en esos años, todavía en dos dígitos, pero luego se fue corriendo, creció un poco más durante el segundo gobierno de Belaúnde en el año 80 y se desbocó completamente con Alan García en su primer gobierno. Todo eso le hizo mucho daño al país y yo creo que todavía no hemos terminado de reponernos del daño, sobre todo psicológico, que eso le hizo a la ciudadanía. Después de eso vino la campaña electoral de 1990, que fue una campaña en la cual Acción Popular fue en alianza con el Movimiento Libertad, del cual yo fui uno de los forjadores, y bajo la candidatura de Vargas Llosa, que era un personaje muy interesante, porque era un escritor de una familia provinciana y de clase media, que se había abierto paso para hacerse conocido en el mundo, al punto que pocos años después sacó el premio Nobel, el único premio Nobel que tenemos en el Perú. Pero la campaña fue ganada por un candidato que era muy tramposo, ¿no? Era tramposo de una manera... Muchos no saben que Fujimori era de Juventud Aprista, nadie sabe eso. ¿Sí, eso usted puede comprobarlo. Él nació en la Juventud Aprista, de ahí se hizo su propio partido. Ya, no sabía yo eso tampoco. Pero lo que tuvo de hábil el gobierno de Fujimori fueron dos cosas, yo creo. La primera es que puso una mano firme para recuperar el sentido de autoridad que tiene que tener un gobierno y que se había perdido totalmente durante el gobierno de Alan García, el primero, que fue desastroso. El segundo fue mucho mejor, pero ese gobierno fue desastroso. Y en segundo lugar, aplicó
la política económica que había propuesto Vargas Llosa. Se copió simplemente el guión y esa política económica ha dado muy buenos resultados. El Perú ha tenido índices de crecimiento de su economía, de la ascensión de grupos de clases bajas o pobres a posiciones de clase media, la riqueza tributaria y la riqueza general del país creció muchísimo hasta los últimos años, en lo que eso ha empezado a decaer nuevamente. De manera que estamos en este momento, en el que hace falta recuperar dos cosas. Recuperar los triunfos del 63 y recuperar los triunfos que vinieron en el 90, en el fondo, bajo el patrocinio de Acción Popular, que fue el eje central del FREDEMO. Acción Popular está construido en las bases del arquitecto, el Frente Democrático con Javier Orlandini. Hablaba yo con Díaz Orihuela, mi padre trabajó en Ministerio de Transportes y me enseñó la oficina de Planoteca, donde me dijo, el arquitecto hizo los estudios de todas las carreteras del Perú y se desarrollaron en todos los gobiernos posteriores, que todavía falta terminar de desarrollarse, mucho más. Hizo hidroeléctricas. Si tenemos un partido organizado como es Acción Popular, tenemos un candidato idóneo para las próximas elecciones presidenciales, cualquiera que sea, en cualquier momento, el partido debería de seguir trabajando lo que dejó proyectado nuestro gran arquitecto Fernando Belaúnde. Pero por supuesto que sí, ahí están las líneas directrices que no cambian, fundamentalmente son las mismas. Lo que sucede es que las localidades en las que hay que hacer cosas, los trazos que hay que hacer de carreteras están en distintos lugares, pero la idea es la misma. Mediante la unión, el país puede hacerse productivo en más extensión, porque el problema es hacerse productivo y no tener cómo trasladar lo que uno ha producido. Y eso está avanzado y puede seguirse complementando con más eficiencia. El arquitecto Fernando Belaúnde era un arquitecto urbanista, una de las especialidades más hermosas que tiene la arquitectura. En realidad toda la arquitectura es hermosa. Yo soy admirador de la arquitectura. En algunos momentos he hecho dibujo técnico, arquitectónico, y conozco bien el urbanismo, crear ciudades, crear vida, crear productividad, hacer que el agro se transforme en un agro tecnificado con la tecnología que hay ahora. El partido tiene profesionales muy capacitados en todos los niveles. Arquitecto Cruchaga, un mensaje a todos los profesionales de Acción Popular que quieren todavía esa vibra de Acción Popular, ese mensaje de Belaúnde que está metido en sus genes, porque hay muchos que han nacido en Acción Popular. ¿Qué le diría a los profesionales? ¿Qué vamos a hacer mañana? Bueno, vamos a luchar por lo mismo que hemos luchado siempre. Ahora tal vez con un poco de menos fuerza notoria, pero con mucho más fuerza interior, porque tenemos la experiencia de haber visto cómo estas propuestas, he querido decir, que hizo Belaúnde estaban encaminadas en la dirección correcta y solamente hay que integrarlas un poco mejor y organizar la manera de hacerlas productivas de una manera más eficiente. Mensaje final a todos los militantes que nos ven a través de Noticias Skynet para el programa Contexto Digitales X. Todos a trabajar leyendo primero los libros de Fernando Belaúnde, Perú como doctrina, y muchos libros más. ¿Qué otros libros recomienda? Bueno, Pueblo por Pueblo también es muy importante, y hay un par de libros que han salido que son autobiográficos, y un libro además que es un libro de conversaciones entre Enrique Chirino Soto y Belaúnde, que se llama Conversaciones con Belaúnde. Esos son muy interesantes para conocer todo el pensamiento de Fernando Belaúnde. Pero además de eso hay una serie de propuestas que se han desarrollado en los últimos años, que en este momento no se me vienen a la cabeza a todos, desde luego, pero hay una que lo entusiasmó mucho al arquitecto cuando recién salió, que se llamaba Lo pequeño es hermoso, porque era un libro que estaba pensado para los países en los cuales hay muchas zonas en las cuales no se pueden tener grandes industrias, grandes emprendimientos, pero sí cosas pequeñas, artesanales, pero hechas con tanta finura y con tanto buen gusto, que generan una audiencia mundial. Y yo creo que esa parte, por ejemplo, del pensamiento de Belaúnde, del cual lo vi muy entusiasta cuando recién salió ese libro, un libro escrito por un señor Schumacher,
se llama Lo Pequeño es Hermoso. Yo me acuerdo que él con mucho entusiasmo decía, esta es la nueva etapa de lo que se viene con Acción Popular. Agricultura, hablemos de agricultura, un país agrícola por minero también, somos un país minero, pero en agricultura, ¿puede convivir con la minería? ¿Y qué deberíamos hacer para expandir la famosa extensión verde, como decía Belaúnde, hay que teñir de verde la arenal? Teñir de verde la arenal. Eso, ¿qué debemos hacer en agricultura? Bueno, desde luego irrigaciones, que se han hecho mucho durante el gobierno de Belaúnde, e incluso Chavimochic, que lo hizo Alan García, es un proyecto muy importante para el norte. El problema con el Perú es que el agua está concentrada pues en muy pocos puntos y que hacerla llegar a todos los lugares es indispensable. Ahora hemos visto con la crisis que se ha producido a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, nos hemos dado cuenta lo delicado que es no tener una capacidad de producir fertilizantes, porque la agricultura, por muy bien regada que esté y por muy buenas extensiones que tenga, si no tiene fertilizantes, se muere por las plagas. Entonces yo no soy técnico en ese tema, pero hay que buscar una manera de introducir al Perú a la autosuficiencia que la tuvimos en el pasado con el guano. Recordemos que el guano y el salitre antes, que fue causante de la guerra con Chile, eran dos fertilizantes, que por supuesto los fertilizantes actuales a base de urea son mucho más eficientes, ¿no? El costo-beneficio de una misma cantidad de urea que de guano es 50 o 60 veces mayor. Son cosas técnicas que hay que pensar con calma, pero hay que pensarlas. Lo que no se puede es tener gobiernos que se dediquen a improvisar discursos llenos de animadversión para enconar a los peruanos unos contra otros y distraerlos del hecho que no se está haciendo nada, aparte de ganar comisiones en una serie de proyectos indecorosos. Arquitecto Miguel Cruchaga, usted es arquitecto de viviendas, construye casas. Sí. Para hacer una vivienda usted tiene que hacer un estudio primero de suelos, después hacer un plano de ubicación, un plano de distribución de materiales de agua, desagüe. Usted tiene que planificar en diseño, en plano, todo lo que es la infraestructura, e incluso la fortaleza de la casa para que pueda tener cimientos bien puestos. Comparando, y usted sabiendo de la arquitectura, cómo se planifica una vivienda, un edificio, ¿qué está pasando con este gobierno? Que no está haciendo nada. No tienen ni siquiera, teniendo profesionales para contratar, no tienen nada. O sea, en vez de construir un plano, están haciendo cualquier cosa para hacer algo. Plataformas para que se aterrice el helicóptero en un lugar de Cajamarca, pequeñas obritas así, ¿no? Estoy seguro que... Maestro, ¿ya lo hace? Así es. Arquitecto, en Acción Popular tenemos profesionales en todos los campos. Usted sabe que la distribución agrícola está conformada por ingenieros agrónomos, el tema de carreteras por ingenieros civiles, el tema de diseño de ciudades con arquitectos urbanistas. Pero como gobernante, ¿qué necesita el Perú tener como gobernante? ¿Un hombre honesto, pensante, sabio, o basta con que sea bueno y que tenga criterio para gobernar? Bueno, desde luego la base de todo es ser bueno, ¿no? Ser una persona correcta, bien intencionada. Esa es la base de todo, pero tener algún conocimiento, un poco de conocimiento de cada uno de los temas también es vital, porque uno no puede dirigir a una orquesta si no tiene idea cómo se tocan los instrumentos. Entonces, pensemos que el jefe de un estado es como el director de una orquesta que dirige, pues, y le dice al del piano que baje un poco las notas, al del tambor que resuenen los tambores. Ese es el papel de un presidente de la República, y para eso tiene que conocer bien a cada uno de los instrumentos. Y los instrumentos son esas cosas de las que hemos hablado: la agricultura, la minería, el desarrollo urbano, etcétera. Perspectiva excelente. Gracias, arquitecto Miguel Cruchaga. Nos han escuchado a nivel nacional y mundial a través de Noticias Skynet. Palabras fundamentales del partido, principios ideológicos, conscientes, vivientes. El arquitecto Miguel Cruchaga. Para Contexto Digitales X ha sido una entrevista en exclusiva. Ningún otro medio lo tiene. Solamente Acción Popular. Un arquitecto especialista
de gran corazón y gran militante de Acción Popular. Palabras finales para la gente que nos está mirando a través de Noticias Skynet. Bueno, ha sido un gusto muy grande tener esta oportunidad de conversar con usted y a través suyo con todos los distinguidos de las distinguidas personas que ven este programa. Yo he estado apartado de la vida partidaria desde el año 90, en el que fui elegido senador y tuve la suerte de ser senador por 20 meses hasta que el señor Fujimori decidió que prefería gobernar solo. Y entonces he estado dedicado a la vida universitaria en este momento. No tengo ninguna experiencia política reciente y por ello hablo con mucho respeto de las cosas que no conozco. Excelente. Muchísimas gracias, arquitecto. Un gusto de escucharlo y ya saben, a través de Noticias Skynet. Para que sigan estos mismos ejemplos. Don Fernando Belaúnde es un paradigma y los automovilistas tenemos que sentirnos orgullosos de ser parte de la vida de Fernando Belaúnde, de ser el legado de Fernando Belaúnde. Por eso, que aquí en este simposio yo me siento pues más que satisfecho, orgulloso, emocionado, porque hemos tenido correligionarios de todas partes del país. Hemos hecho un trabajo fuerte durante todo el día y con emoción patriótica gobierno de Chile y Acción Popular sigue viva, sigue vigente, sigue fuerte, sigue con más ciudad de Cataluña. Va a seguir haciendo esas transfusiones ideológicas a todos los militantes a nivel nacional. Tenemos que conservar la formación ideológica, doctrinaria, política y también de gestión. No puede parar. El partido tiene que formar más líderes. Has visto tú, tenemos este simposio, lo han organizado jóvenes, muy jóvenes, en serio son los que han dirigido, han hecho el programa, han estado también haciendo mucha labor operativa y se han hecho todo. Nosotros solamente hemos puesto el corazón y es por tanto su vida. Desde el año nacional usted tiene voz y voto. Ya está coordinando con varios líderes para organizar bien la casa, para que todos los activos no tengan un rumbo, que tenga de política al norte, que permita ver la solución del Perú ante el pacífico, política y institucional. Vamos a hablar del Senado con voz y voto fuerte. Por supuesto, como lo hago en todo lugar donde se invita, como lo hago acá. Yo creo que este es un momento absolutamente transicional. Hay una fuerza importante de revolucionarios que quieren que no estemos ni con cuatro, ni con uno, que queremos que estemos con cada uno, es decir, quienes están ahora en pugna, son estos que elaboran las banderas, uno de un lado y otro del otro, deben dar un paso al costado para permitir que nuevos revolucionarios, que la juventud se empodere y tome el poder dentro de Acción Popular para hacer que Acción Popular pueda ser gobierno del país. Acción Popular está vivo como siempre, no
trabajan allá y posteriormente se reorganizan rápidamente, porque yo siempre he dicho que es el partido más organizado con mayor distancia a nivel nacional y mundial. ¿Cuál es su visión de partido en las próximas elecciones presidenciales que se avecinan de cualquier forma? Bueno, si seguimos por este camino, vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a ganar, sin ninguna duda. Pero si no retomamos el camino, si no reconstruimos el partido, pues seguiremos como hasta hoy. Y eso no lo podemos permitir. No va a suceder así. Acción Popular tiene todo para ser el mejor gobierno del Perú, como lo hicieron don Fernando de la UNICEF y en menor medida un tiempo Valentín Paniagua. Palabras del alcalde más patriota del Perú, desde la Acción Popular, que se ha pasado a mostrar su trabajo. Y ahora, ya saben, el partido va a ganar aquí, mañana y siempre. Para cualquier organización, Gato Cabazo, Lima, Perú. Encontramos a Patricia Lazo, jefa del comité distrital de San Isidro, organizadora, anfitriona. El evento ha sido excelente, excelente. Te felicitamos, Pati, por los jóvenes que están trabajando contigo, pero ¿cómo puedes decir a todos los secretarios departamentales para que sigan copiando estos impuestos? Y la verdad que estoy impresionada con la cantidad de jóvenes que han venido y han apoyado, y han apostado, y han hablado con el jefe fundador Fernando de la UNICEF. Yo les pido a todas las partes, convoquen a los jóvenes, prepárenlos, denle clases de ideología, de valores. Es importante tener juventud bien formada para lograr grandes líderes. El trabajo de San Isidro, que están hablando es un excelente 75% de aprobación. ¿Cómo ves a los vecinos de San Isidro, cómo miran el Partido Acción Popular y cómo lo ven a nivel nacional? Así participemos o no en las municipales. Está muy contento con la sesión que estamos terminando. Felices, ayer la convocatoria ha sido más de 500 vecinos que han asistido para apoyarnos, que no estamos de acuerdo con la renovación que quiere hacer la Municipalidad de Lima Metropolitana. Creo que cada distrito debe mantener su lugar y preocuparse mucho más por el clima cercado que está tan abandonado, o las carreteras, vías que necesitan muchos distritos. Conversaba yo con Luis Enrique Gámez y dice que van a hacer una regularización con el nuevo dirigente para que puedan, aunque sea empezar ya y comenzar a trabajar de una vez, porque ya no podemos parar, ya no podemos estar en estos estancamientos. ¿Tú también eres parte del comité político? No soy parte del comité político, pero sí soy capaz de pedir nuevas elecciones, porque no podemos seguir con estos enfermamientos desde hace 7 años, 8 años, que estamos en lo mismo. Una carta, más otra carta, y el Jurado Nacional Electoral, señor Rodríguez Padrón, usted acepta todos los escritos que le manda la otra carta. Y ya estamos cansados de eso. Por favor, muévase del lugar, ponga a otra persona ahí más imparcial. Perfecto. Palabra de Patricia Lazo. El evento que se ha realizado hoy día por el 76 aniversario de la Popular, un éxito. Jóvenes, líderes de todo tipo, como los antaños, como se decía antes, Patricia Lazo, dirigente departamental de San Isidro, y ahora están trabajando ya coordinadamente con la renovación del partido. Una reingeniería se viene ya. Palabras finales y saludos a la militancia de Acción Popular que nos ven a través de Noticias Caña. Yo les voy a pedir unidad, hermandad, respeto, por favor. Volvamos a tener valores y principios que los hemos perdido. Adelante. Y así terminamos un trabajo para Noticias Caña, Contexto Digital con Carlos Caballo. Después del almuerzo empezamos a hacer entrevistas. Ahorita tenemos al experto electoral, el doctor Gustavo Curio, que nos va a comentar y hacer unas reflexiones sobre lo que ha pasado en la Acción Popular, las elecciones internas, la problemática del partido, la proyección del partido con la nueva dirigencia nacional. Bienvenido, doctor Curio, para saber cuál es su perspectiva y su visión de país. Bueno, creo que tenemos un gran partido. El problema es que a veces no tenemos a las personas ideales, preparadas, ¿cierto?, para ejercer un cargo, como es el cargo del Comité Nacional Electoral, que es un órgano especializado. Y no nos hemos tomado la molestia de analizar si las personas que fueron elegidas, bueno, estaban preparadas para ejercer el cargo, ¿no? Sobre todo en lo ético y moral.
¿cierto? Porque lo de las normas y lo demás están para alejarlo, pero sobre la conducta moral, la conducta ética, a veces parece que faltar, ¿no? ¿Qué está pasando con la inscripción de los candidatos que suscribió Doris Guerrero? Algunas listas están cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, el error parte en el hecho de que ese comité electoral presidido por Doris no tenía pues el nombramiento ni mandato de extender su mandato, o sea, no había un acuerdo del plenario donde se decidiera que ese mandato de ese comité se extendía para las elecciones que se avecinaban. Ese es el primer error. En segundo, diríamos que el siguiente comité electoral nombrado no se instaló se instaló, pero no hizo lo que tenía que hacer, que era tramitar, respetar, ¿cierto?, las inscripciones y seguir en ese proceso. Le impusieron ese comité electoral presidido por Doris, todos sabemos quiénes han sido, y finalmente ha terminado en que no es reconocido el proceso que ha llevado Doris Guerrero. Ahora, ¿qué solución está haciendo el nuevo comité electoral de Zulia para ver si se inscriben el resto de candidatos? Bueno, ya nada podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque se inscribió tarde, se registró tarde, por un tema del jurado también, y además hay un tema de interpretación en ese tiempo que se ha perdido, propiciado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, ese comité electoral, que es saliente, que era espurio, por llamarlo así, o no tenía mandato, debió haberle facilitado para que, o en todo caso debió haber culminado con ese trámite y el nuevo comité electoral haber hecho suya todas las resoluciones y el proceso a través de una resolución. Pero no sé en qué habrá terminado, de tal suerte que no se ha podido cumplir con la ley de paridad, tanto con candidatos a la región como para las alcaldías, pero en el caso de las alcaldías sí me parece que sí ha pasado. El problema es regional, porque de 12, cierto, no había la paridad porque había pocas mujeres y trataron de imponer un criterio que debió haberse basado en la obtención de votos, pero porcentual, porque no es lo mismo que yo diga el que obtuvo mayor votación y me remita, a ver, a este tiene 1000 votos, 1000 votos, este tiene 100, pero si esos 100 corresponden a 10.000 electores, no es lo mismo que esos 1000 que pertenecen a 2000 electores. Porcentualmente es mayor los 100 votos que los 1000 votos que tiene 2000 militantes, ¿no? ¿Cuántos candidatos aproximadamente tendrá Acción Popular en estas elecciones regionales municipales? Es incierto porque muchos jurados electorales especiales están desconociendo el proceso dirigido por Doris Guerrero. Entonces, veremos al final cómo vienen actuando los personeros, sobre todo el personero nacional peruano, que ha debido instruir sobre este evento, ¿no? Y ha debido coordinar con el Comité Nacional Electoral, que seguramente lo ha hecho y creo que sí ha sido, hacer suyo ese proceso, hacer suyas las resoluciones y comunicar ese hecho a los diferentes jurados electorales especiales y al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, el problema de clara interna, que se caía el sistema, todos los partidos se han quejado porque este sistema no funciona, porque no les incluyeron. ¿Qué piensas tú sobre el Jurado Nacional de Elecciones que ha implementado un sistema que no sirve, que no funciona, para perjudicar a varios partidos políticos, entre ellos Acción Popular? Bueno, hay cierta razón en ello. ¿Por qué? Porque se supone que el sistema declara lo único que hacía era registrar el número de candidaturas. ¿Para qué? En los lugares donde iban a haber candidatos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pudieran saber cuántas mesas instalar. Pero eso no es parte del proceso, ¿ya? Entonces ahí, si el sistema se cayó, porque recuerde que se dio una ley ampliando la inscripción o militancia para que algunos que no podían ser candidatos porque no estaban registrados en el ROC pudieran serlo, ¿cierto? Y esa información pasó de frente a Declara. Y entonces yo, Comité Electoral, conocida la información, porque mi obligación es conocerla, he debido pedir al sistema Declara que me diga si esos militantes que habían sido inscritos estaban en el sistema Declara, porque así lo decía el jurado. Pero que resulta que aparentemente no estaban. Pero el error también parte porque el Comité Electoral no quiso tomar en cuenta. Solamente se remitió al ROC.
Recuerden que el ROC tiene una función publicista, no es constitutiva de derecho, ¿no? Entonces debería primar lo que el personero nacional había mandado a los padrones para que sean registrados. Y como decía el jurado, como no había tiempo para registrarlos, porque hay que pasarlos al RENIEC, ¿cierto? Para su verificación, pasó de frente al sistema de Clara. Debió haber comunicado a todos los comités electorales de quiénes eran los nuevos militantes, a fin de que si la resolución de una circunscripción determinada de Juan Pérez, entonces, porque no estaba en el ROC, estaba en el sistema de Clara, pudiera pasar como candidato. Pero lo que pasó, que el comité electoral de Acción Popular empezó a cambiar los lugares de ubicación, que al margen de que constituya delito, porque se está cambiando una resolución dada por un órgano competente, y este no ha sido cambiado por el presidente de la última instancia, pues eso termina siendo delito. ¿Qué hicieron? Cambiaron, y a la hora que presentaron, la resolución no coincidía, por lo tanto esa lista se venía dando, ¿no? Entonces han perjudicado a muchas candidaturas haciendo esto. Y lógicamente, dentro de ello han colocado a candidatos de su preferencia, como ha pasado en algunas circunscripciones a nivel nacional, especialmente en Lima. Por ejemplo, hay uno que quedó solamente la cabeza y el cuerpo desapareció. No había razón para cambiar. En otras, cambiaron la cabeza. Pero ¿cómo lo hicieron? Colocaron a otro de fuera. Todo eso ha generado que estas listas terminen siendo declaradas imposibles. ¿Cómo crees que estas elecciones terminen bien? Yo creo que deberían haberse anulado, a fin de que eso además es una primera experiencia, ¿no? Y el jurado no ha actuado pues como debe ser, porque hay trámites que empezaron en diciembre y recién los han concluido ¿cuándo? En junio, cuando ya el sistema se está cerrando. Entonces hay una serie de vicios que ha ocurrido, como decía en un principio, básicamente por temas serios. Segundo, porque alguien presiona para que cierto candidato o el partido no participe. Y para mí, desde mi punto de vista personal, ¿cierto? Ha sido manejado para que Acción Popular no tenga candidaturas. Hoy, porque hay algunos miembros que se llaman líderes del partido que están en la coordinadora democrática que están propugnando la elección de Rafael López Aliaga. Y eso es una vergüenza, ¿no? O sea, intereses económicos para perjudicar a una institución que es el ejemplo de ética y moral en el país. Porque las demás organizaciones, ¿qué son? No son partidos políticos, son sociedades de gente que tiene dinero, crea un movimiento político, una organización política para que llegar al poder. Ellos, solamente a ellos. ¿Y qué hacen después? Lo que mejor les parece. Terminan con una billetera un poquito más gruesa, con mucho poder o mucho negocio. Ese es el programa. La intención en sí de que Acción Popular no tenga candidatos para Lima Metropolitana y en varios distritos, en varias provincias y regiones, es porque están favoreciendo una alianza por lo bajo, por decirlo así, en un partido que ya ha tenido conversaciones con ciertos personajes de Acción Popular. Efectivamente. Los hechos demuestran eso, ¿no? Y se están organizando sobre pretexto de que hay un comunista pues, en el poder, ¿no? Si hablamos de comunismo, ¿por qué no miramos Chile? China, ¿no? China es un país comunista y mira cuánto ha progresado. Es una potencia, ¿no? Todo lo que tenemos acá, cocinas, refrigeradoras, televisores, autos, son chinos. Entonces yo digo, por tratar de perjudicar a alguien, ¿cierto? Creamos obstáculos, los perseguimos, los insultamos, hemos perdido respeto a las personas. ¿Cómo puede ser posible que alguien diga, yo soy Acción Popular e insulte al presidente? No importa su vida, no importa su condición social o profesional, porque el presidente no es el electo del gobierno, son los ministros de Estado. Y esa es una figura que tendrá que estar detrás de los ministros, buscar ministros honestos, ¿no? Pero acá entendiendo que este señor ha sido colocado en un movimiento que no es su partido, ¿no? Y que creo que hace poco ha pedido que renuncie, entonces tengo que entender que es un ciudadano peruano como uno, coadyuvar a la gestión, ¿no? Pero no perder el respeto y mira lo que hacen los periodistas de manera. Ya no le dicen al presidente, Pedro Castillo, tal cual, pero por un genocida, como Fujimori dice, el señor presidente está mal, lo van a llevar a la clínica, el presidente Fujimori. Es una vergüenza.
¿Qué nos ha hecho? Habiendo sido un país rico, hombres con futuro, ¿no es cierto? Generaciones con futuro, hoy somos nada. Somos extraños en nuestra propia casa. Y todo nos cuesta un ojo de la cara. ¿Gracias a quién? Gracias a Fujimori y a toda la red de delincuentes que gobernó con él, sin excepción alguna. ¿Tú crees que los fujimoristas infiltrados en la Acción Popular, los comunistas infiltrados en la Acción Popular, se estén conspirando para que la Acción Popular desaparezca? Más que ellos, creo que son algunos llamados líderes del movimiento, como aquel que impuso a este comité electoral de Doris Guerrero desde un principio y le dijo que estaba extendido su mandato, no entendiendo que la ley requería, nuestras normas internas también, ¿no? Que terminó su mandato, ¿qué debió haberse hecho? Se eligió pues a un nuevo comité electoral, ¿cierto? Por el plenario. Me gusta o no el plenario, lo logró. Ya. Ese tiene un periodo de inscripción. Ese periodo de inscripción fue dilatándose, ¿verdad? Pero debió haber ejercido su cargo. No les permitieron. ¿Ya? Diciendo no, de que la ley les ampliaba el mandato. La ley les amplía el mandato siempre y cuando no hubiera otro órgano especializado que continuara, después de diciendo que no estuviera registrado. Pero fue elegido. Por lo tanto, debió haber continuado con el proceso. Iniciado el proceso, debió haberlo continuado. ¿Qué es lo que ven ahora que funciona para que el partido se organice? Bueno, la única forma sería de que todos contribuyamos a ese proceso, ¿no? Y hemos perdido la inscripción, salvo que el jurado emite una resolución indicando de que por esta vez los partidos no tienen responsabilidad en este tema y que continúan manteniendo su inscripción, ¿cierto? Ya tiene un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, creo que ya está registrado, y bueno, hacer una especie de reempadronamiento. ¿Cierto? ¿Para qué? Para aquellas personas que realmente quieran participar en la política, en la vida política del país, pues tengan la voluntad y la decisión personal, intransferible, de ir y reinscribirse. Cosa que Acción Popular tenga a la gente ideal, la gente con vocación de servicio que quiere estar en Acción Popular por convicción, no por interés. Esa sería la manera más apropiada de que pase por base, ¿cierto? Cumplan con ese nuevo registro y podamos, depurado el padrón, remitirlo. Para terminar esta entrevista que ha dado un tema importante, la noticia nos está escuchando a través de Noticias de Skynet, para el programa Consejo de mensaje a las militantes dirigentes a nivel nacional, ¿qué deben hacer a partir de mañana? Primero es que nuestra presencia, que nuestra personalidad, que nuestro discurso se traduzca en un mensaje de Belaúnde, en lo que respecta a la personalidad. Es decir, no usar términos inapropiados. Todas las personas merecen respeto. Ya decía Belaúnde que el hombre de concha de su cabeza, ¿no? Entonces, hay que respetarlo. Así digan barbaridades, no tenemos derecho a... Segundo, buscar a las personas ideales en el momento siempre de elegir, abocarnos a buscar militantes por convicción, ayudar en la restricción del partido y tratar de hacer vida política, empezando por contribuir con una mensualidad, pero que puede ser una nimiedad formal, ¿cierto? Pero lo importante es eso, y llevar el mensaje del hombre, tanto en el comportamiento personal, social, profesional y sobre todo partidario y político. Creo que ese puede ser el mejor mensaje. Nos aboquemos a recuperar nuestro patrimonio, nuestro. Para la diputada Julio, acá en el simposio que estamos conversando con muchos líderes, vamos a seguir entrevistando a más personalidades en este gran evento creado por el alcalde. Entrevistando a más personas que están viendo el simposio y analizando la construcción de los líderes de Acción Popular. Iván Uribe, cuéntanos qué te parece el simposio, cómo ves la militancia, qué están haciendo ahora pensando en el partido para mencionar la solución de los problemas de país. Casi que recuerdo una similar desde que se organizó con Juventudes en el año muy previo a lo que fue más adelante el gobierno de transición. En ese
planos. Hemos visto una exposición sobre detrás del pensamiento de la UNE, cuáles son las tendencias que tiene, cómo nos diferenciamos del marxismo, cómo nos diferenciamos del socialismo, qué es lo que tomamos específicamente de los tradicionalismos. Cabe destacar que también se ha visto lo que está en el programa, a través de qué acciones podrían participar como alguien que pueda ver salvo esperar vamos a ver de qué va porque dice de la tarea. ¿Cuáles son los elementos que hay que hacer en un mundo multipolar? Desde aquí, como revolucionario de base, quisiera echar la ocasión para invocar a los jóvenes populistas a que salgan a las calles a difundir el evangelio, la acción popular, la palabra de la UNE, y a los que no son accionpopulistas a invitarlos a nuestra querida casa y juntos seguir soñando el sueño de la UNE de un Perú mejor. Adelante. Una pregunta. Ir identificando una palabra en una frase lo que es fortaleza, eso es fortaleza, o oportunidades, de debilidades y la amenaza. Entonces, ¿cuál es nuestra institución? El Partido Acción Popular. En la actualidad presente, ustedes dicen militancia antigua, entonces, al momento actual, ¿cuáles consideran que son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas? Entonces se hace, al final se hace una X y se pone la F, la O, la D, la Lo que tenemos que ver con el tema del análisis con respecto al partido, con la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. No como tenemos que Acción Popular nace del Frente de Juventud, ahora no como en otras organizaciones que los jóvenes son básicamente una fuerza de choque. Ahora, al final, uno de ustedes va a tener que salir a muchas de nuestras autoridades son jóvenes. Vaya viendo ya quién puede conocer el programa. Les vamos a avisar más o menos en unos años para que ya vayan viendo las conclusiones, todo eso. Primero era una hojita Palabra de borradora. una asistente más que están opinando sobre lo que pasa en el simposio. Son creativos, todos los militantes de Acción Popular siempre son creativos, están en avanzar. Así ellos siempre piensan y se proyectan. No siguen la idea de otros, sino la idea primordial y el mensaje de Fernando de la UNE. Vamos a seguir otras personalidades para que Estamos acá con Pablo Rodríguez, parte del comité organizador del simposio, que nos va a comentar para qué es, qué están proyectando. Hay varios militantes de varias bases a nivel nacional. Pablo, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, revolucionarios. Bueno, el motivo principal de este evento es el 66 aniversario de fundación de nuestro partido que a pesar de sus adversidades pues está sabiendo sobrellevar gracias a sus militantes, está sabiendo salir adelante, y justamente uno de los objetivos es reunir a las principales figuras dirigentes a nivel nacional para poder articular e intercambiar ideas. ¿Con qué fin? Con el fin de elaborar pues o llegar a ciertos consensos, ¿no? Y que puedan ser pues escuchados de alguna forma por los dirigentes actuales que se tienen. Asimismo, por ejemplo, como se puede observar ahora, está realizando un taller FODA. ¿Qué consiste este taller FODA? En juntar en unas mesas de trabajo de 10 personas a por religionarios de distintas partes del Perú, con el fin de que digan cuáles son las perspectivas y cuáles son las opiniones que tienen en relación al partido. Con eso se van a elaborar documentos, van a ser expuestos, van a ser escuchados por todos los religionarios, salen ideas, intercambiar ideas, con el fin de que pues, se pueda llegar a un documento final que también va a ser publicado posteriormente. Bueno, cabe resaltar también que este evento ha sido organizado por el doctor Augusto Cáceres, con el apoyo de la secretaria del distrito de San Isidro, la doctora Patricia Lazo, y bueno, también el apoyo de las juventudes de Lima Metropolitana. Hemos puesto pues, al hombro y creemos que este evento ya era necesario para llegar a consensuar y agrupar a los militantes de todas las regiones que sientan que son importantes, que sientan que son escuchados. Porque
muchas veces lo dejan de lado, muchas veces llaman simplemente se activan cuando una persona va a candidatear y no se escucha realmente el militante de base, el militante que tiene años, que tiene recorrido, que conoce cuáles son las fortalezas, debilidades, ¿no? Y todos los problemas que tiene el partido. Fernando de la UND siempre decía que somos una máquina de ideas. Están haciendo que trabajan los ideas, estoy viendo, te felicito por eso, pero mañana, a partir de que ya lancen estas nuevas ideas, ya pusieron a trabajar los cerebros de Acción Popular por la coyuntura política, por la emergencia, por el caos mundial. Ahora Acción Popular se reconstruye, empezando con el simposio. A partir de mañana, todo el Perú esté trabajando ya en esta misma forma. Bueno, yo espero que esto repercute y que sea imitado a nivel nacional. Ahora lo estamos haciendo en Lima, en alguna otra oportunidad, espero en un lejano pueda realizarse en otra parte del interior del país para no ser centralizado. Así como ahora militantes de los distintos departamentos han venido a Lima, han hecho el esfuerzo, han venido porque aman al partido, porque creen en la política, que creen sobre todo en la idea de la UND, en el legado que dejó la UND en Acción Popular, nosotros también poder ir a visitar las bases y conocer la realidad. Eso yo creo que es uno de los aspectos fundamentales por lo que les espera conocer las ideas que nos están transmitiendo los funcionarios de los distintos departamentos y poder nosotros ir in situ y verificar que efectivamente pues, los problemas y las oportunidades que hay en cada departamento. Muchas veces se cree que Lima es el Perú, cuando no es así. Lima no es todo el Perú. Cada departamento vive una realidad diferente, tanto en política, la parte política, la social, la parte económica. Entonces es bueno conocer e interrelacionar, formar lazos internacionales, conocer más, hacer una red mucho más grande de personas y así pues construir el partido. Jóvenes en acción, ya están trabajando, estoy viendo que son muy activos, como siempre, de larga data. Muchos jóvenes han participado en el partido y han repuesto el partido cuando ha habido caídas. Mensaje a todos los jóvenes a nivel nacional que lo ven a través de internet y qué es lo que deben de hacer. Ya coordinar contigo, cómo se ubican, cómo deben de tomar los primeros pasos para hacer, copiar estas ideas. Bueno, yo felicito en sí a todas las juventudes de Lima, a nivel nacional, porque se está notando que a pesar de las dificultades que mencioné, se están empezando a activar, y no solamente en campaña, porque esa es la idea, sino de manera constante para mantenernos unidos pues nada. Entonces, en caso que quieran trabajar con nosotros, Rodríguez, me pueden encontrar en las redes sociales, Pablo Rodríguez, que voy a aportar de manera muy gustosa, y la idea es esa, formar o agrupar a más jóvenes que tengan esa idea de que el partido siga creciendo, con jóvenes que realmente quieran hacer de la política nuevamente digna y que crean todos los procesos políticos y no queden sobre la Palabras de Pablo Rodríguez, ¿sabes? Joven que quiere ser libre, ingresa a Acción Popular, sus ideas son escuchadas, sus ideas son propuestas y sus ideas son parte de la salvación del Perú. Vamos a seguir entrevistando a más personalidades acá en el simposio para nosotros exponer contexto digital y Carlos Cavaza. Seguimos entrevistando a más personas. Estamos acá en el simposio, vamos a ver las expectativas, lo que están mirando la gente que ha asistido al simposio. ¿Qué te pareció la exposición de los líderes de Acción Popular? Buenas tardes, me pareció muy interesante porque de esta forma nos han podido impartir la doctrina que ha sido primeramente dado por Fernando Belaúnde, nuestro expresidente y fundador del partido. Me parece muy interesante y además de todo pues que tendremos que ponerlo en práctica, ¿no? En todos nosotros los correligionarios. ¿Qué le dirías a los militantes nuevos que están entrando al partido y cómo ves tú la expectativa de la militancia efervesciente de Acción Popular? Bueno, me parece que de esta forma nosotros podamos, todos los nuevos militantes, como yo, podemos implantarnos más en el partido, ¿no? Comprometernos más, porque va a partir de nosotros que nuestro partido tenga mayor proyección en la población. ¿Cuánto tiempo en el partido y de qué base eres? Ya estoy militando 4 años y soy de la base Chorrillos. Palabras de los asistentes acá al simposio y vamos a seguir entrevistando a más personalidades acá en el aniversario de Acción Popular, 66 años. Para Contexto Digitales X, Carlos Cavaza, Lima, Perú.
Patricia y los organizadores del simposio nacional partidario, que participan e intervienen naturalmente distinguidas personalidades, a excepción del que habla, como son Enrique Gálvez, de quien creo que desde niño se incorpora a Acción Popular, y por su calidad intelectual, por su amor al partido, alcanza cargos de los más importantes, y tengo la convicción que tiene un futuro promisor, y sabe Dios a qué lugar puede llegar, y espero que así sea. Sinceramente, Enrique. También a Patricia, que ha dado muestras en este ejercicio municipal de su capacidad y calidad y de su amor al partido, y sobre todo los resortes que maneja como para tener a tan distinguidos representantes de casi todos los departamentos del Perú en esta reunión. Y naturalmente a nuestro alcalde Augusto Cáceres, que en una reunión pasada lo escuché pronunciar 10 discursos seguidos, muy breves, pero muy bien dichos, ¿no? Con una calidad realmente increíble. Y pienso que también esta actitud suya y esta intención y deseo de continuar batallando por Acción Popular lo llevará muy lejos. También participan otros oradores, como el único hijo que le queda a Fernando Belaúnde, que es Rafael, que seguramente vendrá algo más tarde, y también a Miguel Cruchaga, que siendo adolescente participó en la campaña de 1956. Como ustedes comprenderán, hoy realmente me siento quebrado por el fallecimiento de mi esposa de hace 2 días, pero si yo tengo 2 amores, o he tenido 2 amores, ha sido uno de mi esposa Tula Villegas Romero y Acción Popular. Y por eso es que después del sepelio estoy con ustedes, por lo menos en este momento en que me toca intervenir. Que uniera ese departamento con el resto del Perú. He estado en Cajatambo cuando solo se llegaba a caballo, he estado en Cotahuasi, Arequipa, en una época en la que muy poca gente podía llegar ahí porque los accesos eran muy complicados, he estado en Piscobamba, en fin, he viajado mucho con él, y cuando fue deportado el año 68, fui a auxiliarlo a Buenos Aires. Él fue deportado a Buenos Aires. El mismo día que fue deportado me fui y me quedé viviendo con él, primero en Buenos Aires, donde fuimos expulsados a los pocos días. Llegamos a Nueva York y ahí fue auxiliado por un arquitecto catalán que se llamaba José Luis Cerf, que era decano de diseño de la Facultad de Diseño de la Universidad Harvard, que lo contrató para desempeñarse como profesor visitante, gracias a lo cual pudo tener un medio para ganarse la vida.
y comenzó su destierro entonces siendo profesor en esta universidad de Harvard, que queda en Boston. Vivimos ahí un par de años y de ahí él se mudó a la Universidad de Columbia y yo me mudé a la Universidad de Arizona. Esos son, digamos, unos antecedentes, porque todo lo que yo diga ahora se va a referir a esas épocas que terminan, digamos, en el 68. No voy a aludir a etapas posteriores, porque la naturaleza de la charla es hablar acerca de los orígenes, principios económicos, desde la perspectiva desde la perspectiva de Fernando Belaúnde. Lo primero que tenemos que hacer es, entonces, definir qué entendemos por economía. Para remontarnos a la época, hay un economista, Lionel Royce, que allá por el año 30 y tantos, dijo que la economía era una ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre fines dados y medios escasos que tienen aplicaciones alternativas. No es muy complicado, digamos, aceptar o estar de acuerdo con una definición de esa naturaleza. Es la situación que tenemos nosotros como individuos en nuestra vida. Tenemos unos recursos, cómo los destinamos, a qué los destinamos, no cabe duda de que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre los fines dados y los medios escasos que tienen aplicaciones alternativas. Esto se debe a que los recursos nunca sobran. La pobreza es un fenómeno incausado. El género humano, a través de la historia, ha vivido en la pobreza. Y solo a partir de determinados cambios históricos, algunas naciones se organizaron de manera tal que lograron salir de la pobreza. Podemos discutir mucho acerca de ello, pero si uno revisa la historia, constatará que los pueblos que promovieron la libertad individual, la iniciativa privada, defendieron la propiedad privada, etc., esos son los países que más han progresado. No cabe duda al respecto. Inglaterra y los Estados Unidos encabezaron la lista durante muchos años del siglo XX. Esto obviamente, ese cambio respecto a las sociedades estamentales, en fin, comenzó a ocurrir a partir del Renacimiento, pero a partir del siglo XVIII se impulsó mucho el desarrollo con la Revolución Industrial, etc. Respecto a las políticas económicas, hay una definición muy buena de Paul Samuelson. Paul Samuelson, creo que fue premio Nobel en el año 70. Yo tuve la suerte de tomar un curso con él en el año 69, antes de que le dieran el premio Nobel de Economía. Y Paul Samuelson dice que la finalidad de las políticas económicas es mitigar el ciclo económico, las alzas y bajas que se producen en la economía, estimular el progreso y hacer equitativos los niveles de vida. Es decir, buscar formas para que las desigualdades no sean tan notables como normalmente son, tan dramáticas como normalmente son. Desafortunadamente, de esa definición de política económica se ha hecho mucho abuso. Han habido gobiernos ultra intervencionistas que prácticamente han coartado las libertades y que obviamente no tienen nada que ver con el pensamiento de Fernando Belaúnde. El pensamiento de Fernando Belaúnde está bien sintetizado en este librito de acá, en la página 17. Pocas naciones en el mundo tienen el raro privilegio de contener en su propio suelo la fuente de inspiración de una doctrina. El Perú es una de esas naciones. Sin embargo,
se ha caracterizado a quienes salimos en busca de filosofías extranjeras, a quienes no salimos en busca de filosofías extranjeras, en el vano intento de importar ideas a un medio que hace siglos se distinguió en producirlas. Tan es así que ya cuando responde el pedido de la juventud para ser candidato en el año 56, en su mensaje a la juventud del 11 de marzo, ella señala algunos temas importantes, recogiendo la tradición planificadora del incanato, hablando de teñir de verde el arenal, hablando de la necesidad de ese equilibrio hombre, tierra, agua, para garantizar un abastecimiento. Todo ello evidencia que ya venía con una formación profunda política. No venía a improvisar, no era primero candidato y después pensemos qué hacemos, como parece que ahora muchos acostumbran a hacer en las elecciones. Y aquí tenemos que ver que también se cumple en este año 110 años del nacimiento de Fernando Belaúnde, 20 años de su fallecimiento. Entonces, tenemos que ver todo ese margen de época para entender de dónde nace el pensamiento de Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde tiene su adolescencia y su juventud en la entreguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, una época de un gran dinamismo en cuanto a ideas políticas. Ahí aparece el surgimiento, ¿no es cierto?, del comunismo, socialismo, el fascismo, ¿no es cierto?, la socialdemocracia en sus formas embrionarias, con el liberalismo. Entonces es una época de mucha efervescencia política, y eso lo vive Belaúnde. Pero Belaúnde también vive la Gran Depresión, que significa una acusación muy seria al sistema capitalista, al liberalismo, que no supo prever ni frenar oportunamente esa Gran Depresión. Consecuencia, esa es la vivencia que tiene Belaúnde, que pudo haber recogido ideales socialistas, pudo haber recogido ideales de la socialdemocracia. Incluso él aquí inicia su vida política en el Frente Democrático, que estaba liderado por Bustamante, que fue el presidente del Frente Democrático, pero cuya formación había intervenido su padre, Rafael Belaúnde, y que por tanto tenía cercanías con el fundador del APRA y de la Torre. Estaba Víctor Andrés Belaúnde, que era un pensador muy importante de la generación de 900 y que tenía un pensamiento social cristiano, ¿no? Entonces uno diría, ¿por qué Belaúnde no fue social cristiano, no fue socialdemócrata, no fue un liberal? Y uno nota ahí que él, lo primero que le dice a los jóvenes cuando decide aceptar esa candidatura es: vamos a recorrer el país para inspirarnos, para recoger ideas. Entonces él cambia, trastoca el esquema normal de la política en el Perú, es decir, traigamos las ideas más en boga de Europa, de Norteamérica, ¿no es cierto?, y pongamos en vigencia al Perú. Forcemos de alguna manera cómo a llevar adelante estas tesis en nuestro territorio. Él dice al revés: recorramos el Perú, analicemos la historia del país y sobre esa base demos un mensaje. Belaúnde siempre mencionaba el mapa del Perú de Raimondi y se alegraba de que él dejó el mapa del Perú por satélite. Ese mapa de Raimondi que recogía recorridos por todo el país y servía a él para inspirarse sobre la variedad del territorio. Y mucho refería a paisajes peruanos y otros más que tenían ese recoger de las culturas y de la idiosincrasia de los diferentes territorios del país. Entonces había una profunda inspiración territorial, de historia y territorio, historia y geografía. Eso es básicamente el aprendizaje que se requiere. Entonces cuando se nos dice cuál es la perspectiva que se debe tener hoy en día de Acción Popular hacia el futuro, tenemos que ver pues de que la perspectiva que tuvo Belaúnde es muy distinta a la que tenemos nosotros ahora. El mundo ha cambiado, son 100 años. En la última conversación que tuve en tu casa con Belaúnde, le pregunté cómo miraba él el futuro del partido. Y él me dijo que lo veía provisorio, siempre optimista. Tenemos muchos años más de vida. Hemos cumplido, creo que en esa época eran 50, ahora 50 más. Pero yo le dije, los pensamientos, porque hay muchas críticas aquí de que uno se va del purismo, de la doctrina. En ese entonces teníamos a Jorge Díaz León, que era bastante cerrado en su interpretación. De él es discípulo, decía Guevara, y también tiene su esquema exacto de cómo se interpreta. Y Belaúnde me sorprendió a mí diciendo: el mundo cambia, vienen nuevos tiempos, vienen nuevas personas, vienen nuevas ideas. Lo importante es mantener los principios, no abandonar la fe en nuestro país, ¿no es cierto?, nuestra convicción profunda de la peruanidad. Y que hay que mantener solo fuera dos cosas: el odio, que tanta destrucción causó a la patria, fundamentalmente recordaba el seterismo y las políticas que le trajeron de la lucha de clase, la lucha armada, y la corrupción, que ya
se veía como un cáncer que iba comiendo la democracia, porque no puede haber democracia sin confianza, y no hay confianza cuando hay corrupción. En consecuencia, me dijo, fuera de eso, el partido debe estar abierto a las nuevas ideas que traten de las técnicas, de la evolución, del crecimiento de las comunicaciones y del conocimiento de la ciencia. Entonces, hay que entender eso. Nuestro partido no consiste en ser solamente meros lectores de los libros, que efectivamente son importantes los libros del partido, y aprenderse de memoria ciertas citas y repetirlas en la actualidad y creer que con eso estamos haciendo política. No, tenemos que ir siempre a las fuentes. Y las fuentes significan actualizarnos en historia, actualizarnos en geografía, conocer cuáles son los recursos humanos, materiales que tiene la población, y no creernos todo lo que puede decírsenos y sobre todo se puede recomendar de fuera. Cuando el partido surge a la vía nacional, recusa fundamentalmente, y lo ha recordado Aires Estela, Javier Díaz Orihuela, lo que es el concepto, ¿no es cierto?, de este pasado, en el que el APRA hablaba de su martirologio, salía de las catacumbas y pretendía una reivindicación, y no busca pues un revanchismo, como también lo buscaban las tesis de la izquierda. Él, por el contrario, busca potenciar el orgullo, la autoestima de la población, y por eso llama, contrariamente a otros que veían como un problema la pobreza, al indígena, de su desarrollo en las zonas rurales, él llama al campesino, al humilde, un excelso maestro. Y eleva esa capacidad filantrópica del hombre humilde de trabajar en aras del bien común, de arreglar sus escuelas, sus plazas, sus templos, lo eleva a una categoría de política de gobierno a través de la cooperación popular. El nombre Acción Popular viene de cooperación popular, que viene de participación del pueblo y del gobierno, la gestión, lo que está tan en moda, el empoderamiento de la sociedad civil, de las organizaciones sociales de base. Hoy en día se habla de presupuesto participativo, no se habla de mesas de lucha contra la pobreza, se habla de una serie de comités de autogestión y de participación en la gestión pública. Pues eso fue lo que recogió Belaúnde cuando decía, el pueblo tiene que decidir qué obras se hacen, cómo las hacen, y ellos mismos directamente hacerlo, a nivel pequeño, por supuesto, a nivel del villorrio, a nivel del territorio en el cual se había abandonado el Estado su capacidad de ejercer la obra. No había nada ahí que no haya sido hecho por las propias personas. Entonces, ese meter a la población a la gestión gubernamental, a la gestión de la obra pública, es fundamental en el partido. Y el partido no puede recusarlo de aquí en su perspectiva al futuro. No podemos recusar la importancia de la participación popular en las gestiones de gobierno en todos sus niveles. Y en tal sentido tenemos que perfeccionar esos mecanismos que se acusan mucho y son muy mal utilizados por la izquierda para objetar, para obstruir, para crear conflictos. Se cree que convocar una asamblea de participación vecinal, a veces hasta los alcaldes tienen ese problema, todos van a hacer reclamos, quejas y todo lo demás, y no es así, tiene que ubicarse en un sentido. Si yo convoco a la población para que participe, tengo que tener una agenda, tengo que tener un presupuesto, tengo que tener cierta orientación para poder decirle cuáles son los caminos entre los que se puede optar, recoger ideas y ver si son plausibles de realizar según las disponibilidades que se tengan. Ese concepto tiene que ser importante. Por ahí se hablaba en el Congreso Ideológico del Partido del año 89 en Cusco de lo que podría ser el Estado Minca. Esa fue la denominación, creo que le dio Jaime de Altaus en un artículo que escribió sobre cuál podría ser la aspiración del modelo de Estado Acción Popular. Claro, es el ideal, ¿no es cierto? Como dice, un Estado utópico al cual se aspira. ¿Cuál es el Estado Minca? Es un Estado en que la población participa en todas sus decisiones de manera directa, en todas las labores. Hoy en día tenemos este problema con las rondas campesinas, ¿no? Han detenido unos periodistas, al parecer han hecho una especie de juicio popular, los han decidido decir que son falsos en sus declaraciones y han pedido como condena que se rectifiquen a través de señal abierta del canal, ¿no es cierto? Obviamente es un abuso, es un absurdo, es actualmente salido del contexto de lo que puede ser la participación de las rondas, que han existido de por siempre y han sido reconocidas poco a poco en la historia del país y se le han dado una serie de privilegios y reconocimientos respecto a la justicia central. Pero esa es una forma de participación de la población en determinadas acciones en las que el Estado no está cumpliendo un rol. Entonces nosotros no podemos simplemente recusar, negar la existencia de ello, sino tenemos que ver cómo se corrige y se mejora para que sí cumplan una función. No hay otra manera.
Existe también hoy en día una serie de actividades en las cuales se consulta a la población sobre determinadas obras de infraestructura, mineras, proyectos, ¿no es cierto? Y siempre se dice es una traba, ¿no es cierto? Es un obstáculo que el científico, el técnico ya conoce cómo deben ser las cosas y puede imponerse a través del Estado. Pues esa no es una posición usualmente aceptable por la población que está siendo agitada, está siendo provocada por los sectores interesados en generar el conflicto. Porque hay una ideología, un programa de conflicto por parte de quienes quieren aspirar a que haya ese enfrentamiento social del cual puede surgir una nueva realidad, un nuevo gobierno, una revolución. Esa no es la posición del partido. La posición del partido busca la concordancia, busca la armonía social, busca la paz social, busca la justicia social. Entonces, si bien estos mecanismos pueden desembocar en lo otro, lo que tiene que hacer el partido es hacer las correcciones del caso para que desemboque en lo positivo, en el consenso, en la concertación, en la capacidad que tienen unos y otros de ponerse de acuerdo en lo que se debe hacer con la inversión, cómo se debe manejar la inversión, cómo se debe manejar el control del medio ambiente y asegurarse pues de que las cosas se hagan bien. Ese es un objetivo del partido. Pero he mencionado aquí la palabra justicia, la justicia social. Eso está en nuestros postulados, uno dice, pero ¿qué es la justicia social? ¿Qué era justicia social hace 66 años y qué es justicia social para los próximos 66 años? Y aquí hay un problema que se ha suscitado desde hace muchos años atrás. En unos lados se consideraba que la justicia era pues el gobierno de la mayoría, la decisión de la mayoría, no sé si es bueno para la mayoría, es justo. Eso es democracia al final. Y ya nos decía Valentín Paniagua que la democracia en sí misma no es el gobierno de la mayoría, la satisfacción de los intereses de la mayoría, sino es sobre todo la defensa de las minorías, la protección de las minorías y los no perjuicios de las minorías. Entonces, donde las minorías son sometidas a determinadas decisiones de mayoría, no hay justicia. Tiene que haber de alguna manera la aceptación por parte de unos y otros que deben de poner ciertas aspiraciones maximalistas para conseguir acuerdos mínimos de convivencia social. En ese sentido hay que cambiar este concepto que hoy en día dice no es justo. No es justo. ¿Por qué dicen que no es justo? Porque no me conviene. Hay una similitud en lo que me conviene y lo que es justo. Y aquí hay que entender que lo que es justo no siempre es lo que nos conviene. Aceptar que cuando un magistrado sanciona de una manera, uno debe buscar en sus argumentos si los argumentos desarrollan un concepto de justicia para tomar esa decisión. No sencillamente porque veo la decisión que no me favorece, asumo no, ese estaba parcializado o ha sido coimeado, que es lo que hoy en día es la principal excusa que le hace un abogado a su cliente cuando pierde, ¿no? Eso lo han coimeado pues. Por lo cual se desacredita el sistema, se desacredita la democracia, se pierde la confianza. Entonces hay que saber que hay decisiones que pueden no convenirnos personalmente o a un grupo, pero que son en sí justas. Y para eso hay que remontarnos a los antecedentes, del porqué de la decisión. Y no siempre lo justo es legal, ni lo legal es justo. Eso me ha traído a la memoria el recuerdo de las campañas de 1962 y 1963, en el que los teloneros de las manifestaciones de Belaúnde éramos Javier Díaz Orihuela y yo. Yo me paraba y hacía unos discursos, unas presentaciones, unas frases para encender al auditorio, y Javier Díaz Orihuela me interrumpía de vez en cuando con algunas barras y con algunos sistemas de hacer participar al público, para lo cual tenía una gran capacidad de despertar entusiasmo. El recuerdo de eso me ha hecho pensar que alguien podría imaginarse que soy el mismo de esas campañas, que obviamente no lo soy. En esas campañas tenía 20 años, ahora tengo 80. La diferencia del tiempo es muy grande. Y la vida universitaria ha hecho que me acostumbre en los años, que tengo 26 años dedicando a la facultad de arquitectura de la UPC, y en esos años me he preparado, me he aceptado, me he acostumbrado a preparar las exposiciones un poco con tono universitario. Y el tema de la participación ciudadana en los partidos políticos me pareció muy interesante y lo he tratado de analizar de la manera más seria y acaso menos entusiasmante posible. Por eso les
pido disculpas por anticipado porque vengo, como lo repito, a un tipo de actividad que he dejado de cumplir hace mucho tiempo. Quiero empezar por agradecer al señor alcalde de San Isidro por organizar este interesante simposio y por haberme dado la oportunidad de participar en él. Se me ha pedido reflexionar sobre la participación ciudadana y los partidos políticos en el Perú. Habría que empezar por preguntarse si todos los partidos políticos que existen tienen líneas de pensamiento político, ideológico o programático enriquecidas por la tradición de una militancia participativa, estable y constante. O si las breves y erráticas trayectorias que han emprendido algunos solo sirven para cumplir un requisito formal. ¿Qué historial de participación ciudadana pueden exhibir? ¿No están acaso dedicados los más nuevos a hacer de la política una especie de feria para intercambiar favores y disputarse a los tránsfugas? No, la política no ha sido siempre así en el Perú. Todavía existen partidos como este que poseen una valiosa tradición que es necesario reconocer y admirar. Los partidos políticos tradicionales han sido siempre instituciones respetables y sacrificadas, que captan distintos grupos ciudadanos atraídos por el llamado de una vocación y unos ideales compartidos. Se dedican a desarrollar y profundizar la formación ciudadana, en cuyo centro está siempre el individuo, el militante, el correligionario, el hombre de base, y por delante de él, el líder que lo inspira y lo conduce. Esto es la esencia de la actividad política. A eso, por lo menos en mis tiempos, se metía una política. Estamos celebrando los 66 años de Acción Popular, pero también a su fundador, Fernando Belaúnde Terry, y así recordar las excepcionales calidades de su liderazgo. Llegó de vuelta al Perú a los 24 años, luego del exilio de su padre, que lo trasladó a Francia por 12 años. O sea, los primeros 12 años de su vida los pasó en el Perú y los siguientes 12 en Francia. En París vivió su propio destierro adolescente, aprovechando cada peruano que encontraba para preguntar y fantasear sobre el Perú. Fue un idilio platónico en el que la ausencia del ser amado alimentaba mediante la imaginación el idilio de la añoranza. Para pensar en lo que es necesario tener en cuenta para formar equipos de militantes y organizados en partidos políticos, es necesario empezar por identificar las necesidades que muestra la experiencia. En general, existen entre los seres humanos tres tipos esenciales de personalidades individuales: los negativos, los escépticos y los edificantes. Los negativos suelen tener el espíritu crítico muy desarrollado, una necesidad visceral de segregarse, de estar inconformes, de permanecer aparte, de ver las cosas con desconfianza y con recelo. Son destructivos y sus inteligencias suelen ser agresivas y hasta rabiosas. Tienden a simpatizar con las causas radicales y sus juicios pueden ser inapelables. Terminan asociados a causas violentistas y son muy difíciles de salvar en su aislamiento. Los escépticos pueden parecer flojos y hasta comodones. Suelen ver las cosas risueños y distantes. Se protegen detrás de la broma o el ridículo. No les gusta comprometerse. Prefieren propiciar un clima aparentemente divertido, pero cargado de maldad, propiciando la desilusión o el desencanto. Nada parece interesarles verdaderamente. Contemplan la vida con escepticismo. Ni bueno, ni malo, ni negro, ni blanco, ni frío, ni caliente, como en el Evangelio. Los edificantes, finalmente, tienen una disposición innata a involucrarse con las cosas
para buscarles solución. Están siempre ideando y produciendo iniciativas cargadas de optimismo y generosidad. En el mundo está incompleto, piensan. Hay que completarlo, añadirle todo lo que le falta todavía. Belaúnde fue uno de estos. Sorprendía una y otra vez su persistencia e involucrarse en todos los problemas. Después comprendí que este era acaso el factor más deslumbrante de su personalidad y el que suscitaba la mayor admiración, el ser un hombre eminentemente edificante. Ese fue el sello que le impuso en su nacimiento a Acción Popular. Puedo decir yo de la mujer acciopopulista. ¿Cómo nosotros no podemos recordar la presencia de Violeta Correa y de tantas otras jóvenes que se aunaron a esa gesta de 1956? ¿Qué tanto dieron para que la Acción Popular fuera lo que es? Como las mujeres que hoy están en el partido, como ustedes que nos representan en todas partes del Perú. Las mujeres de Acción Popular representan la columna vertebral sobre la cual Acción Popular camina y caminará erguido, con la frente en alto, porque el recuerdo de las enseñanzas de Violeta Correa, que representa a la mujer acciopopulista, es aquella que nos debe de guiar de la mano que con Fernando hacia el destino que la patria ha señalado para Acción Popular. Como la mujer tameña fue la que llevó de la mano a todo Tacna para ser reincorporada al seno de la patria, así la mujer acciopopulista nos llevará también de la mano para que Acción Popular sea gobierno. Son muchas las personas que han dado tanto por Acción Popular en estos 66 años. Pero por supuesto que la vida y obra de Fernando Belaúnde descolla sobre todos. Él vivió para Acción Popular. Tuvo varios hijos y uno de ellos fue Acción Popular. Hasta los últimos días de su vida le dio un espacio a Acción Popular. Y es por eso que cuando miramos hoy el horizonte político y vemos lo que hay, también nos dan ganas de llorar, pero de tristeza. ¿Cuánto necesitamos a Fernando Belaúnde? ¿Cómo quisiéramos que Fernando Belaúnde se reencarne en tantos peruanos y sobre todo en tantos acciopopulistas para que nos guíe otra vez en ese camino, sobre todo de honestidad, de veracidad, de laboriosidad, de sacrificio por la patria? Como le dijo a don Miguel, uno no debe hacer lo más fácil, debe hacer lo que le cuesta sacrificio. Pues ahora nos cuesta sacrificio trabajar intensamente para que Acción Popular retome los caminos por los que don Fernando los guió desde el año 1956. Y en eso tenemos que estar comprometidos todos y cada uno de nosotros. En eso tenemos nosotros que hacer ese compromiso de fidelidad al hombre, al presidente de la República, al presidente del partido, al fundador, al único jefe que tiene Acción Popular, Fernando Belaúnde. Con mis vecinos de San Isidro, porque tenemos un problema que resolver con la Municipalidad de Lima. Y es un problema que a mí me entristece mucho,
porque la Municipalidad de Lima ha decidido eliminar, si pudiera, a los distritos de Lima Metropolitana para crear 5 distritos menores y un alcalde mayor. Para que cada alcalde tenga a 2 millones de limeños a su cargo. Si hoy día nos cuesta trabajo atender a 50, 80, 100.000 vecinos, imagínense ustedes cómo sería un alcalde por cada 2 millones, que todavía no tendría todas las competencias y que resolverlas con el alcalde mayor. Yo tengo que confesar, porque lo he dicho en un artículo y lo he dicho varias veces, que antes pensaba que eso podía ser cierto. Pero claro, París tiene un alcalde, Nueva York tiene un alcalde, y funciona. Pero ojo, no todo lo que brille es oro. Caminamos por algunas calles de París y nos encontramos sucias, viejas, gente orinando en las calles, así que todo lo que brille es oro. Pero don Fernando dijo que las soluciones las tenemos que encontrar en nuestro país, no tenemos que ir a buscar que París, que Nueva York, que Moscú. No. Y entonces él descubrió que eso era fundamental, que las municipalidades tengan acercamiento con sus vecinos para que podamos responder a las necesidades de los vecinos. Y él fundó 14 de las 50 alcaldías que existen entre Lima y Callao en sus 2 gobiernos, que hoy día albergan a 3,5 millones de peruanos y que tienen de presupuesto 3.500 millones de soles. Y cómo nos duele, y a mí particularmente, que sea un gobierno de Acción Popular el que quiere eliminar a lo que don Fernando creó. ¿Por qué? Porque no están basados en los fundamentos, no han visto la obra de Fernando y no entienden las complejidades de la patria. ¿Ustedes creen que esta situación que tenemos hoy en día de los ronderos sucedería tal y como sucede ahora si no se hubieran empoderado a los municipios locales, darles presupuesto, darles facilidades, darles instrumentos para que sean los municipios que somos el primer nivel de gobierno los que respondamos ante las situaciones en cada sitio y rincón del Perú? El Estado ha abandonado a los municipios y ahora en Lima quiere desaparecerlos. Eso de ahí, queridos correligionarios, es algo que tenemos nosotros. Por eso es que es importante siempre ver la obra, mirar el Perú, no solamente mirar lo que nos rodea, no solamente mirar el árbol, sino que tenemos que ver el bosque. Por eso nos tenemos que preparar para gobernar, para decirle no a lo que pensamos que no es, para no hablar a media voz, para decir las cosas como creemos que son, con altura, con decencia, con respeto, pero sin callarnos. Porque nosotros tenemos, queridos correligionarios, una doctrina, una ideología y un ejemplo que seguir, y al único que tenemos que responder es a don Fernando. Queridos correligionarios, hoy que estamos aquí junto a la figura de don Fernando, yo quiero renovarle, don Fernando, nuestro juramento y nuestro compromiso de seguir su ejemplo, de seguir su huella, de seguir su pensamiento y su obra, y nunca claudicar, porque siempre estaremos a su lado. ¡Adelante! ¡Adelante!